Muchas gracias, Andrés. Aprovecho a saludarlos a todos. Me voy a saltar los vocativos, salvo a la rectora de la universidad, la vicerrectora, a los profesores, los decanos, a los alumnos. Saludo a Víctor Barrueto. Para los que no saben, yo ya he estado aquí un par de veces en la universidad, tiempo atrás, discutiendo otros temas, siempre de políticas públicas, creo que fue reforma tributaria, ahí ya me falla la memoria un poquito. Y entiendo que, bueno, aprovecho a saludar a nuestra panelista que está... Susana, que está con... Bueno, no pudo asistir. ¿Ah? Ya, bien. No la vemos, pero creo que nos oye. Sí, hola. Ya. Veo que hay que hablar más fuerte entonces, porque me voy a ganar en materia de ponerle color. A ver, básicamente la invitación es a hablar un poco del escenario económico que se encuentra el gobierno del presidente Boric. Yo quiero ser acá alguien que dice más o menos dónde estoy parado yo políticamente en esto. Yo estoy apoyando al gobierno del presidente Boric, lo apoyé en su campaña presidencial de segunda vuelta, he estado colaborando en aquellas áreas que me han pedido colaboración, o sea, lo digo porque tengo un sesgo en favor del gobierno en esta materia, lo cual, para ahondar desde el punto de vista del tema económico, lo que viene este año, tengo que partir diciendo, para que tenga un mínimo de credibilidad lo que uno dice, es que ha sido un mes a lo menos azaroso y difícil en la instalación del gobierno. Eso es una realidad, yo he tenido aciertos, pero también he tenido debilidades que creo que han sido reconocidas y han saltado a la vista. Con todo, desde el punto de vista económico, creo que los anuncios del ministro Marcel, de la ministra del Trabajo, del mismo presidente Boric la semana pasada, tratan de poner el acento en cómo recuperar o reactivar la economía con medidas no solamente que sean con recursos suficientes, sino que estén direccionadas a las áreas que se necesitan. Y todo esto en un contexto delicado que lo paso a explicar brevemente. Básicamente lo que hace la propuesta del gobierno en esta materia es, primero, dentro de los marcos del presupuesto de la República, esto es, sin agregar recursos adicionales, es destinar alrededor de 3.700, casi 3.800 millones de dólares en un paquete de ayuda económica que apunta a tres áreas principales. Por una parte, a inversión pública, con un desafío gigantesco de aumentar la inversión pública más allá de lo que ya estaba en el presupuesto. Está hablando de aumentarla en un 30%, que desde el punto de vista de los recursos estatales es muchos recursos, y eso requiere además mucho esfuerzo para poder ejecutarlo. Aquí hay profesores, acá hay decanos, y hay administradores. Ejecutar un presupuesto no es fácil, uno puede tener el cheque y tener la plata, pero tiene que llevarla a cabo. Y históricamente el Estado chileno en algunas áreas tiene más dificultades para poder implementar los presupuestos. Cuando tú le dices entonces a un ministerio o un servicio, ahora tiene que aumentar en 30% lo que antes iba a hacer, genera una presión adicional. Lo segundo, y creo que es muy relevante que lo mencionaba la rectora, hay un esfuerzo para reincorporar al mercado laboral a sectores que se han visto severamente perjudicados por la pandemia, producto de nuestra cultura, producto de una sociedad bastante patriarcal todavía, ha sido la mujer la que ha sobrellevado el mayor costo de retirarse del mercado laboral, como consecuencia de la necesidad de cuidado no solamente de los hijos, sino también de familiares. ¿Ya? No es infrecuente en la familia chilena el vivir con los abuelos, el vivir con los tíos, el vivir con los hermanos, etc. Y esto ha recaído en la mujer. Y lo que hace el gobierno es una serie de programas que lo que apuntan a dos cosas, es a reincorporar o a atraer a la mujer al mercado de trabajo para que pueda generar sus ingresos propios, pero hacerlo además de manera formal. Entonces acá lo que hay es un esfuerzo, no es solamente un tema, no pasa por entregar recursos, sino que se trata porque cumplan labores productivas formalizadamente. Y para eso entonces hay mucho apoyo para lo que son jardines infantiles, para pagar cuidado, el programa 4-7 o de 16-19 horas, aumentar el subsidio Protege, que te permite en aquellas mujeres que están contratadas en empresas que no tienen salas cunas, se les da una bonificación de 200.000 pesos, pero hoy día el sistema funciona hasta los 2 años, aquí se aumenta al doble hasta 4 años. Hay un esfuerzo también en el llamado IFE laboral, de incorporar también no solamente a las mujeres, sino que aquellos que ya están contratados se extiendan los plazos. Estos son recursos bien importantes y que apuntan a qué, en resumen, a retener y atraer al mercado laboral. Con todo, y son 21 medidas distintas. Algunas, quiero ser franco, no son todo lo universal que uno quisiera, porque están acotados en función de cupos o de comunas en Chile, porque son programas que son más incipientes.
pero apuntan todo en la dirección correcta. No he visto a ningún economista, a ningún analista del color político que sea o con las presiones que pueda tener por otros temas que ocurren en Chile que diga que estas medidas no son adecuadas, no apuntan en la dirección correcta, están financiadas, todo se hará dentro del marco del presupuesto, esto es, van a reasignar recursos, básicamente, ya. Con todo, esto se hace hoy día en un contexto re complejo, que es que tenemos una inflación alta para los estándares chilenos, internacionales, pero alta, una inflación que está alrededor de 10 puntos, 9.4% anualizado. Segundo, en donde la economía está creciendo poco, este año Chile va a crecer un 1%, sí, la economía no va a estar plana, pero va a crecer muy poquito, y el año que viene un 0,5%. Y si lo comparamos en términos de cuánto va a crecer la población chilena este año, el año próximo, las personas, van a haber más personas que porcentualmente el crecimiento de lo que crece el producto. En consecuencia, el ingreso per cápita, si usted quiere, va a disminuir. Es para una idea que tenemos una situación económica compleja. Y si a eso se le suma que hay todavía una situación que yo digo que es económicamente compleja, pero políticamente muy tremenda de administrar, es cómo hacemos para que esta economía, por una parte, la política fiscal, lo que hacen los gobiernos, el gasto de los gobiernos, sea compatible con lo que hace el Banco Central, que está preocupado de la inflación. Y en consecuencia, aumenta las tasas de interés para tratar de reducir entonces la inflación. Esto, que trato de ponerlo en sencillo, que se entienda, hace que a ratos es difícil compatibilizar la necesidad de generar mayor economía, pero si yo genero más economía, más demanda, y no tengo capacidad de responder a esa demanda, se tiende a una alza sostenida en el nivel de precio. Entonces, el gobierno anuncia este paquete económico, que está bien evaluado. Lo que tienen dudas es si va a tener capacidad de ejecutar ese presupuesto, y muy importante, hay dudas respecto al impacto que va a tener la tasa de interés y cuánto va a afectar el crecimiento futuro. Y esto en un contexto que no ocurre en el libro económico, como estoy hablando yo. Esto ocurre en un contexto que estamos en Chile, en una sociedad que está tensionada por decisiones muy importantes para todos nosotros, desde el punto de vista de lo que ocurre en la constituyente, en donde además hay un gobierno nuevo, un gobierno que obtuvo un tremendo respaldo en las urnas en segunda vuelta, en donde además hay una expectativa gigantesca de las cosas que tiene que hacer, de los cambios que tiene que hacer. Entonces, en ese cuadro es que la administración de lo que viene lo hace muy desafiante y al mismo tiempo buscar equilibrios adecuados. Y eso lo engarzo con algo que seguramente alguno me va a preguntar, y si no, sería raro, o está en la parte de atrás de la cabeza de ustedes, ¿qué pasa con el quinto retiro? ¿Qué pasa con el retiro acotado? ¿Qué pasa con esos recursos? Porque esos recursos ayudaron efectivamente en un minuto a muchas familias, estoy hablando de los retiros básicamente, esos retiros ayudaron en su oportunidad cuando, a mi juicio, y esto es una opinión, sí, valórica, política de mi parte, que el gobierno anterior tomó demasiado tiempo en llegar con ayudas efectivas. Tomó demasiado tiempo. Después se creó el IFE universal, el ingreso familiar de emergencia, pero eso fue muy entrada a la crisis ya. Pero antes de eso los retiros hicieron una contribución y eso además estuvo rodeado de un contexto político, que no lo voy a obviar y seguramente lo haremos después. Pero el tema es entonces cómo tú administras las expectativas de que se me cumplan mis demandas, de mantener mi nivel de vida cuando los precios están subiendo en términos que lo percibe la ciudadanía. Ya no es un tema de los economistas, eso se percibe hoy día en los hogares chilenos, todos lo percibimos. Tercero, cuando los recursos que tengo son limitados y en donde además tenemos una decisión desde el punto de vista de los que invierten, de estar un poco expectantes de qué va a ocurrir con una serie de reglas en Chile o de normas que algunos hacen que se retraigan a la hora de invertir. En este esquema, y entrando al tema de los retiros, que quería hacer un par de palabras, yo entiendo la popularidad que tienen los retiros. Y el análisis que ha hecho el gobierno es que esos retiros lo que van a generar es tal vez más inflación, porque va a haber más liquidez en los bolsillos de las familias chilenas. Y lo que ha hecho el gobierno, con algo que sorprendió a muchos, me incluyo, fue decir que iba a entrar a la discusión de los retiros. No dijo no voy a retirar, no dijo no voy a ser parte de aquello. Si me permiten la franqueza, y lo voy a decir porque tengo ganas de decirlo, al igual que el presidente Piñera, que en un momento dijo que no quería retiro, después presentó su propio proyecto de retiro. Aquí se ha presentado un propio proyecto de retiro por parte del gobierno. Entonces la discusión de principio ya se rompió. Los retiros se aceptan. Lo que tenemos que discutir ahora son los bordes del retiro. ¿Qué tipo de retiro va a ser? ¿Un retiro con los que conocimos en el pasado? ¿Con impuestos, sin impuestos?
un retiro que va a tener topes o no va a tener topes, un retiro que va a ser de libre disposición o va a ser un retiro más acotado como el que ha propuesto el gobierno, que trata de cumplir con ciertos elementos de consideraciones de seguridad social como criterios de seguridad social como se ha anunciado. Yo creo que lo que ha ocurrido tiene una explicación política, no es mi caso, porque lo dije públicamente, pero creo que parte importante del respaldo parlamentario del presidente Boric no lo voy a respaldar en esta decisión de no allanarse a retiros de algún tipo. Y el gobierno iba a quedar aislado, iba a quedar al mes de asumir derrotado por su propia coalición. Esto es bien serio y creo que eso explica por qué la decisión del ministro Marcel y del presidente de decir, mire, yo no voy a ir a los retiros como los hemos conocido en el pasado, yo voy a tratar de focalizarlo en temas que son importantes. Y puso los temas algunos temas que son muy relevantes. Pensión de alimentos. Se va a regular ahora de manera permanente. Esto es a aquellas personas que están demandadas por alimentos, que no lo están cumpliendo y tienen ahorros previsionales, se va a hacer una norma permanente de poder recurrir a esos recursos respecto de alguien que no está cumpliendo con sus obligaciones paternas de alimentación y socorro a sus hijos. Eso va a ser de manera permanente y creo que sobre eso hay un cierto consenso. Va a ocurrir también la posibilidad de retirar recursos a objeto de hacerse cargo de deudas morosas de servicios básicos, luz, agua potable, gas. Entonces, porque hoy día muchas de estas empresas están ¿cómo se señala? Están renegociando, están repactando, pero lo que hay hoy día también es un incremento del pasivo que también genera tensión y angustia en las familias chilenas. Y me parece que tiene un criterio de razonabilidad de decir, voy a permitir que aquello tenga lugar. El mecanismo que tiene, que es el que se ha prestado para situaciones bien complejas de acusaciones, es que esto no es un recurso que va a pasar por las cuentas o los bolsillos de los deudores del caso de las morosidades, sino que va a ser directamente, o de los créditos hipotecarios que estén en deuda, mora, sino que van a pasar directamente a la institución bancaria en la medida de que la persona dé su voluntad. Esto no se va a imponer. El que no quiere usar sus recursos para pagar esas deudas no va a tener que hacerlo. Con todo se abre una caja de Pandora, y lo quiero decir acá porque no voy a engañar a nadie, que es una de las causales que señala que estos recursos del retiro acotado, el retiro del gobierno, vamos a hablar del retiro del gobierno y el quinto retiro, uno de los parlamentarios y el retiro acotado del gobierno. El retiro del gobierno establece una posibilidad también de retirar ahorros provisionales con ciertos límites para hacerse cargo de deudas por el sector financiero, ya sea bancario o no bancario. Esto es, si alguno de ustedes ha pedido un crédito antes del 31 de marzo, entendemos porque el proyecto no lo conocemos en detalle, o sea, no existe el proyecto, por además es un anuncio, ¿ya? Existe el proyecto, pero no lo conocemos, al menos en el Senado que no ha llegado, pero entiendo que si alguien pidió un crédito de consumo en febrero, diciembre, noviembre, si alguien tiene una deuda con una tarjeta de crédito previo a eso, o con una institución del retail, previo al 31 de marzo, en teoría, lo que se entiende es que podría tomar parte de sus ahorros previsionales, que son para su jubilación, entre paréntesis, pero destinarlo al pago de esas deudas. Entonces, cuando yo digo, y no quiero molestar al gobierno, al cual estoy apoyando, que aquí ya la discusión no es si queremos o no queremos retiro, sino que hay que definir qué tipo de retiro quiere el gobierno, lo que tenemos que abocarnos ahora a discutir el diseño y los bordes de ese retiro. ¿Y cuántos retiros van a haber en el futuro? Porque lo que se señaló en su oportunidad es que un retiro lleva al segundo. Y hoy día ya estamos hablando del quinto retiro y un retiro del gobierno. Yo, siendo no popular, lo que voy a decir, creo que el gobierno tendría que buscar otras fórmulas de ayudar a aquellos que más lo necesitan. Otra fórmula que nos ofrezca el retiro y recurrir a ahorros provisionales. Lo digo porque hoy son menos los chilenos y chilenas que tienen ahorros en la AFP. Son menos. Hay 4 millones que ya no tienen un peso. Cero. Antes tenían y retiraron. Hoy día no tienen. Y los impactos inflacionarios que puede tener un retiro muy masivo de los que hoy día tienen, que son algunos, no es la mayoría de Chile, va a generar una inflación que va a significar que el beneficio de algunos, que se entiende por temas puntuales, puede terminar perjudicando a muchos por darse al nivel de precio. ¿Ya? Esto afecta a los créditos hipotecarios. O sea, había una estimación de un decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, recién leí, que señalaba que alguien que pidió un crédito en enero del 2021, con lo que ya subió la tasa de interés, está pagando 75.000 pesos más al mes producto de la inflación, 75 lucas más respecto a lo que pagaba antes. Y si esa misma persona pidiera el mismo crédito hoy,
respecto al que habría pedido en enero del 2021, o sea, un año, 2 meses, estaría pagando 146.000 pesos más. Eso hace diferencia a la hora de ver lo que son los ingresos de fin de mes. Entonces, vuelvo, Andrés, yo sé que estaba hablando largo, pero mi tema, pues, ¿cuánto río ya? Ya. Dale. Pero, estaría bueno que vamos. Es que quiero decirles que hubo una manera de mirar la coyuntura económica haciéndonos cargo de los costos de la pandemia respecto a adultos mayores, jóvenes y mujeres para incorporarlos al mercado laboral, generar mayor inversión pública, mantener ciertos niveles de ingresos, pero al mismo tiempo dentro de ciertos márgenes acotados y tratando de focalizarlos donde se necesita. Y simultáneamente tuvo que enfrentar entonces una crisis política, que esa es la crisis de los retiros, una crisis política. Esto surge porque hay parlamentarios que se supone que apoyan al gobierno, que no estaban dispuestos a apoyarlo si es que no inventaba un retiro. Esa es la firma. Y ahí estamos entonces hoy día con un gobierno que se ve horquillado por esto. Y yo espero entonces que este retiro, al llamado acotado, sí podamos mejorarlo. Y lo quiero decir por lo siguiente, porque tú hablas de temas reales. Esa modalidad última, que era el que tenga una deuda, puede retirar para pagarla, que podemos discutir si es buena o mala, pero ya existe esa posibilidad, no permite que si yo o alguno de ustedes quisiera, con sus ahorros provisionales, mañana martes, financiar la operación a un familiar, o pagarle un magíster en alguna universidad a su hijo, o a una familia ampliar su vivienda, porque viven con allegados, porque quieren ampliarla, esto no está contemplado en el retiro acotado del gobierno. Lo que quiero señalar es que creo que esos 3 ejemplos que les doy, no es porque sean bonitos ejemplos, es porque hablan también de un riesgo moral que hay en la decisión. Yo creo que hay muchas familias chilenas que escuchan los debates, y tal vez escucharon de que la autoridad del Banco Central, las autoridades de los gobiernos, los distintos ministros dijeron, no se endeude, ojo con los gastos, va a subir la tasa de interés, no es hora de meterse en un crédito. Y tal vez muchas familias lo hicieron así. Esa discusión ocurre, no me cabe ni una duda en muchas familias. Y no lo hicieron, postergando una decisión tal vez necesaria o que era difícil de ver. Pues ocurre que aquellos que sí lo hicieron y pidieron su crédito de consumo, algunos por muy buenas razones, tal vez para los mismos ejemplos que yo les doy, para financiar un bien importante, o derechamente para tener un bien de consumo, ¿por qué no? Pues bien, respecto de estos últimos, va a haber un beneficio, comillas, que es retirar su ahorro para financiarlo. Y respecto de todo aquello que no incurrieron en esa decisión de endeudamiento, a partir de ahora, si quisieran financiar un bien necesario, una demanda importante, y pongo ejemplos reales, quiero adelantar la operación de un familiar, no quiero esperar la lista FONASA, quiero financiarle el magíster en administración pública a mi hijo en la Universidad Católica del Paraíso, para que le vaya mejor. ¿Y por qué no puedo hacerlo? Y porque eso va a ser menos importante o menos sensible o menos necesario que financiar un crédito de consumo que tal vez se usó para otros fines que no eran de esta naturaleza. O, insisto, perdón, ¿y por qué no para financiar un capital de trabajo para un emprendimiento? ¿Por qué no puedo usar ese recurso? Entonces, entramos, cuando digo que entramos con la decisión del gobierno de entrar a los retiros, entramos en otro camino, que es quién va a definir en qué se usan los recursos, los ahorros provisionales ante una emergencia, que entiendo yo que es lo que se quiere resolver. ¿Ya? Quiero ir terminando, porque ya Andrés me mira con cara de... no es fácil lo que viene por delante, porque además todas estas definiciones son en el contexto de una discusión constitucional que genera mucha tensión. Hay muchos fake news, lo voy a decir acá. La Convención Constitucional, a mi juicio, en lo grueso ha estado haciendo un buen trabajo. Han habido cosas que no son ciertas, otras cosas que no me gustan a mí, o que no le gustan, parece, a muchos, y muchas no les gustan. Pero yo me quedaría tratando de despejar qué es lo que hay de cierto o no en los disgustos respecto al trabajo de la constituyente. Yo tengo mis reparos. Tengo un reparo que no voy a hablar mucho porque soy parte creada, yo soy senador. Yo creo en un sistema bicameral. Entre paréntesis, a mí se me acaba el periodo ahora de senador y tampoco me reelijo porque no puedo y no es mi intención. O sea, no estoy defendiendo mi pega porque, comillas, eso está así. No es mi tema. El tema es que yo veo los sistemas unicamerales en América Latina y no están funcionando bien. No quiero que el poder quede radicado en pocos. Quiero que se distribuya. Quiero que si una cámara tiene una misión, que haya otra cámara que tenga la posibilidad de ratificarla o mejorarlo. No puedo hacer reglas pensando en que yo voy a ser siempre mayoría.
que yo entonces tengo un presidente que va a tener más poderes que antes, a mi juicio, por lo que está ocurriendo, y al mismo tiempo una Cámara de Diputados que va a tener todo el poder. Eso yo lo veo, no quiero hablar de América Latina porque se politiza demasiado en nuestro mundo, el mundo en que yo me desenvuelvo, que es la política en Chile, entre blanco y negro, progresista, no progresista, izquierda, derecha. Yo veo lo que ocurre en Europa del Este, países como Polonia, lo digo con mucho respeto, pero Polonia, Hungría, en que un presidente popular obtiene una buena mayoría, obtiene su mayoría parlamentaria y cambia todas las leyes. Y sacan los jueces de la Corte Suprema, se cierran los medios de comunicación. Entonces, yo creo, mirado para atrás, sí, el Senado seguramente ha cometido muchos errores, no más que la Cámara de Diputados en Chile. Pero me parece que el sistema bicameral dio estabilidad, en cierto sentido, a las miradas más colectivas que tenemos. Podemos cambiar la forma de funcionar. Se limitaron las reelecciones, se cambió el sistema electoral, se rebajaron las dietas, se han hecho una serie de temas. Bueno, revisemos eso, pero me parece que esta oportunidad, y yo hablaba un poquito antes acá, antes de venir acá, con algunos de los profesores, la rectora, yo todavía quiero ser optimista de lo que va a ocurrir y que vamos a tener la capacidad de ponernos de acuerdo. Porque lo que no quiero que ocurra, es lo que algunos quisieran tal vez, es que tú termines en foja cero, que termináramos con un rechazo. Yo voy a abogar, aunque no tengo mucho que hacer en la convención porque es autónoma, es de pedir que tengamos un sistema equilibrado en que los chilenos se sientan identificados, en donde la Constitución, una vez aprobada, no sea tema respecto a qué hacer en Chile mañana. Que la Constitución esté ahí y que fije las reglas, las bases sobre las cuales conversamos, cómo procesamos las diferencias, cómo tomamos las decisiones. Pero que no sea un tema que la culpa la tiene la Constitución. Hay países que la Constitución no es tema. El tema es si queremos más Estado o menos Estado, pero ambas posibilidades están permitidas en la Constitución, no como la actual. ¿Ya? Yo quiero eso. Yo quiero una Constitución que no sea el tema de debate, que sea el tema sobre el cual nos paramos todos a cómo hacemos para que nos vaya mejor, cómo resuelvo las diferencias que puedo tener con Andrés Rebolledo, con algunos de ustedes, con un sistema democrático que dé garantía. Y para eso se requiere una Constitución que ojalá sea aprobada con una amplia mayoría. Y para eso yo espero que los convencionales puedan llegar a entendimiento. No estoy siendo ingenuo, sé que es difícil, sé lo que ha ocurrido, pero no puedo perder la esperanza porque creo que a veces siempre encontramos la fórmula de salir adelante. En medio de un estallido social, muchas veces más que justificado desde el punto de vista de las rabias que habían en Chile, aquí frente a esta universidad, hubo una marcha en la cual participé, gigantesca hacia el 25 de octubre, gigantesca. Y esa marcha tenía claramente establecido qué es lo que quería. Pues bien, a eso no se le puede fallar. No le podemos fallar a eso. Y eso depende hoy día de lo que tienen que tomar las decisiones y también depende de ustedes y de nosotros, de mí y de todos nosotros, de expresar nuestra opinión, de dar nuestro parecer y de no conformarnos con poco, porque salimos de un estallido a través de un mecanismo institucional que, entre paréntesis, se fraguó en el Senado. No digo así como propaganda de lado. ¿Ya? En el Senado se fraguó ese acuerdo el 15 de noviembre, y en buena hora. Ahora estamos para ver qué vamos a hacer con lo que nos van a proponer, y ojalá sea de la mejor manera posible, y en mi caso seguir apoyando al gobierno del presidente Boric, que también tiene que ayudarnos en el tema de la convención, porque hay gente que apoya al gobierno del presidente Boric, y creo que puede escucharlo cuando él dijo desde Buenos Aires que había que hacer las cosas un poco mejor en la convención. Eso. Gracias, Andrés. Ok, muy bien.